Muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial, bienvenidos un día más aquí de Que No Le Metan Cuento. Ustedes saben, el espacio de jóvenes para jóvenes, un espacio en donde hablamos de temas que nos están interesando y que tenemos que hablar, que tenemos que discutir y también proponer a partir de nuestras ideas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, vean lo que yo tengo aquí. Plata. Vamos a hablar de la reforma tributaria, vamos a hablar de la ley de financiamiento que fue aprobada, más bien que fue aprobado el presupuesto el día de ayer en el Congreso de la República, un presupuesto con bastante dinero, hablando de 547 billones de pesos, y que ahí hace falta plata para una posible reforma tributaria. Todos esos temas vamos a estarlo hablando aquí en Que No Le Meta Cuento, así que bienvenidos y vamos a entrar en materia con dos personajes que nos están acompañando el día de hoy, dos jóvenes que están con nosotros y le damos la bienvenida a María José y por supuesto también a Andrés que está aquí conmigo, pero empecemos contigo, Majo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos un poco de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, yo te cuento, soy economista de la Javeriana. En este momento estoy trabajando en la Sociedad de Agricultores de Colombia y la verdad es un gusto para mí estar aquí con ustedes dos hablando de un tema tan importante como es el presupuesto general de la Nación para el próximo año. ¿Qué te interesa a ti, Majo, antes de ir con Andrés? ¿Por qué te interesa hablar de presupuesto? ¿No es un tema como un poco aburrido de pronto para que los jóvenes hablemos de esto? Creo que antes la forma en que se hacía el presupuesto era pues como muy sencilla. El presupuesto, el gobierno lo decía, el Congreso lo aprobaba y ya. Sí. Pero creo que últimamente en este presupuesto y el presupuesto del año pasado con el gobierno Petro, pues hemos visto un par de cosas bastante inusuales que también como que le meten un poquito de picante a este tema de hablar de presupuesto, porque pues más o menos han pasado cosas nunca antes vistas, entonces pues creo que es un ¿Cómo tema pasar que por cada vez decreto un está... presupuesto de pronto? Exacto. Ok. Exacto, pues el 15 de septiembre se suponía que tenía que definirse el monto y no se definió, entonces eso también fue como todo un dilema de no sabemos qué va a pasar, qué está pasando, esto cómo va a afectar el próximo año, también tenemos que recordar que estamos en campaña, Claro. así, así hoy no estén las listas definidas de quiénes van a ser los candidatos, pues todo el Congreso está en campaña. Entonces, pues es un tema pues bastante interesante como en el momento en el que nos encontramos en este, pues sí, ahorita. Y por eso, Majo, se necesita hablar de esto, de lo que es el presupuesto, lo que es una posible reforma tributaria. Andrés, bienvenido a este espacio Noticias Caracol. Cuéntanos también un poco de ti. Bueno, muchas gracias en primer lugar por tenerme en este espacio. Yo soy administrador de empresas, también como Majo, orgullosamente javeriano. Yo actualmente trabajo en una casa perfumista, así que nada, es tratar con todos sus aceites, cómo funcionan los productos y ya entrar en forma como en estos conceptos ¿Y a cómo, desarrollar. cómo, cómo cambiamos de hablar, por supuesto, de una casa perfumista a lo que es el presupuesto de una nación, por ejemplo? Por ejemplo, eso siempre todo está alineado, porque desde que nosotros, al ser una multinacional, también es entender cómo todos estos factores que políticos nos afectan y también afectan, por ejemplo, ya sea las importaciones o las importaciones que nosotros podamos tener. Oiga, claro, claro. Ustedes saben también que nos pueden escribir a través de YouTube. Estamos ahí en Noticias Caracol en vivo, a través de Ditu y por supuesto a través de nuestro WhatsApp. Ustedes tienen el número ahí en pantalla para que nos escriban sobre Colombia necesita una reforma tributaria hoy en día, el 315-366-0201. Ahí los estamos leyendo porque este espacio, que es de jóvenes, también tiene que ver con ustedes para que hablemos sobre este tema. Bueno, señores. ¿Qué es un presupuesto? Como para entender. Estamos hablando de la cantidad de plata que tendría un gobierno para el próximo año, ¿no? Estamos hablando del dinero suficiente que podría gastar el gobierno nacional en el otro año, en el 2026. Y fue aprobado un monto de 546.9 billones de pesos. ¿Cuántos ceros tiene eso? ¿Eso para qué alcanza, Majo? O sea, 547 billones de pesos. Es muchísima plata. Y son 12 ceros. Sí, o 12 sea, ceros. uno cuando no está acostumbrado a hablar de esa cantidad de dinero, pues la verdad no se alcanza a dimensionar que 1 billón de pesos alcanza para muchas cosas, mucho menos 546 como vamos a tener el próximo año para para el funcionamiento del país. 547, póngale el punto 9 porque suma un Bueno, poquito más, ¿no? punto 9. O sea, 12 ceros y se quedan cortos porque al parecer no hay suficiente.
Andrés. Pues es algo que siempre es cuestionable, ¿no? Cuando se habla de presupuesto siempre está el pedir más, el siempre apalancarse de más, pero siempre es como mirar en qué se está gastando, en qué es lo que se necesita. Pero, o sea, el gobierno o un estado, ¿para qué necesita tanto dinero? ¿Qué es lo que se necesita gastar el próximo año? ¿En qué? Por ejemplo, siempre se tienen que tener en cuenta ya sea gastos de representación, o por ejemplo viajes, o todos estos temas ya más internos a nivel. Bueno, pero eso es obviamente es de los gastos internos de cada gobierno, pero es normal. Pero, por ejemplo, en las carteras, Majo, o sea, en que una cartera de Hacienda tenga tanto dinero o que una cartera como el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Claro, pues por ejemplo en el caso del Ministerio de Hacienda, uno pues ve que tienen un montón de dinero y uno no sabe qué hace el Ministerio de Hacienda, pero por ejemplo ellos son los responsables de mandarle el dinero a las entidades territoriales. Entonces, por ejemplo, Entidades para mandarle territoriales, dinero, departamentos, ¿no? departamentos, sí. Sí. Es decir, yo como departamento de Cundinamarca le digo, señor Ministerio de Hacienda, voy a necesitar X cantidad de billones para funcionar este año, por favor, démelos. Y eso también, pues vamos a verlo con el presupuesto regionalizado que aún no ha salido, pero que también tiene mucho que ver con todo este tema de qué regiones quiere el gobierno priorizar, qué es lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno quiere hacer carreteras, quiere hacer colegios, Bueno, ¿y el tú qué gobierno. viste? ¿Tú qué viste con este presupuesto? Qué es lo que quiere priorizar el gobierno? Creo que el gobierno quiere priorizar muchas regiones, es decir, pues temas que no son, que no tocan tanto a las ciudades como Bogotá, como Medellín, ciudades grandes, sino que sí está buscando em, como hacer lo que ellos están queriendo hacer desde el Congreso, que pues en muchas ocasiones no han tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Porque pues todo el tema del Congreso ha estado muy, como digamos, en contra de lo que dice el presidente. Entonces creo que su estrategia va a ser a través del presupuesto poder enviar pues el dinero a cosas como ambiente, que permita pues entrar a estas regiones de otra manera y sentir y hacer sentir la presencia del gobierno en estos ¿Y lugares. tú, Andrés, qué opinas? ¿Cuáles son esas intenciones del gobierno, por ejemplo, en invertir, en meterle dinero a eso? Sí, también como lo decía Majo, es muchas veces poder entrar a esas poblaciones que han sido un poco más marginalizadas durante pues, el periodo en Colombia. Entonces es mirar cómo poder aportar desde esos granos de arena, ¿Pero en qué? por ejemplo, ya sea en infraestructura o, por ejemplo, ya sea en educación, podría verse, también en proyectos de desarrollo. Si ustedes fueran, vamos a hacer un juego, si ustedes fueran presidentes, vean, yo tengo todo este dinero acá, la verdad no sé cuánto es, pero hay mucha plata. Obviamente es didáctico porque no tendría tanta plata. Pero si ustedes fueran presidentes, ¿en qué invertirían? ¿En qué carteras, pensemos en los ministerios, invertirían más? Majo, ¿cuáles serían tus 5 ministerios en que dices, yo invierto, pensándolo ahorita como joven, ahí, por ejemplo? Uf, yo creo que es muy complicado porque Colombia tiene muchos problemas que resolver. Creo que el tema de la educación es fundamental. Las universidades O sea, públicas, meterías plata en educación, sí. universidades Eh, públicas. en las universidades públicas y no solo, y más allá de las universidades públicas, creo que todo el tema de educación antes de eso es muy importante y muchas veces se olvida en la discusión de la universidad que hay muchas otras salidas para los jóvenes cuando salen del colegio. Ok, educación uno, ¿qué más? Pues creo que el tema de vías, el tema O sea, transporte. de, sí, Pero el tema ¿meterías más a ambiental, educación o a transporte? uf, no lo sé. O sea, Sí, es es cuestionable. distintas y con costos ¿Por qué? distintos, ¿no? ¿Por qué es cuestionable, Andrés? Son distintas. Es como mirar cómo, cómo funciona la balanza actualmente en el país Ajá. también. Entonces, por ejemplo, es mirar, ok, si bien la educación es un tema que es importante y que debe seguir promoviéndose en todas las etapas de la vida, como lo decía Majo, porque actualmente hay un problema, o pues no un problema, sino hay una situación y es que los estudiantes ya no quieren entrar a la universidad y ya las matrículas, por ejemplo, en las universidades están disminuyendo. Esto es un problema de ambas caras. Entonces es mirar cómo poder
hacer que las universidades sigan funcionando de una forma que sea beneficiosa y que sea óptima para ellas sin comprometer, por ejemplo, ya sea las matrículas, el precio de las matrículas para los estudiantes que sean de universidades privadas también. Es que sí hay que pensar, por ejemplo, hablan también de vías, yo les pongo un ejemplo, la vía al llano. La vía al llano, el arreglar, yo estaba escuchando en radio esta mañana, está costando alrededor de 1 billón de pesos. Es decir, de este presupuesto, o incluso si se plantea una reforma tributaria, casi del 10% de ese recurso para arreglar la vía al llano, que es aquí, ¿no? Villavicencio es aquí nomás. Sí. Y es que no hay Sí, plata. Majo, ¿qué vas a decir? pues decir que no hay plata también es un decir muy grande. El problema es que, de nuevo, en Colombia hay muchas cosas que priorizar y hay muchas cosas que hay que hacer. Es decir, la vía al llano es muy importante porque maneja una cantidad de, por ejemplo, transporta alimentos desde todos los llanos orientales hacia Bogotá, que es como el lugar de acopio más grande de estas, sí, como de estos departamentos llaneros, pero también es importante pensar cómo llegar desde Bogotá hasta la costa para tener el acceso hacia los puertos, cómo llegar desde Bogotá hasta Buenaventura para tener el acceso al puerto del Pacífico. O sea, no es como que no sepamos en qué invertirlo, sino que tenemos tanto en qué invertir que la discusión no es qué hacer con la plata, sino qué hacer primero. Ahí es que ahí está el problema y por eso les pregunto. La prioridad es, por ejemplo, que tuvo el gobierno. Nosotros tuvimos un programa acá en donde cuando se presentó el presupuesto con 10 billones de pesos más, estaba programado en 557 billones y ahorita se aprobó con 10 billones menos, ¿no? Y de las carteras que menos tenían estaba deporte, estaba cultura y estaba hasta ciencia. ¿Qué opinan, por ejemplo, de estas carteras? O sea, Andrés, Sí. invertirle al deporte. No lo vale, o sea, vale muchísimo y además en un país como Colombia es mirar que muchas veces las personas al no poder acceder a una educación superior, muchas veces se apalancan, es en el deporte y Colombia es destacable, se destaca muchísimo en todos los deportes o por ejemplo siempre está dándole O sea, más. con más plata se destacarían más, ¿no? Sí, además es algo que tanto a los jóvenes como al país le interesan de ambas formas, porque primero es seguir fomentando ese desarrollo que pueden tener a una temprana edad y también al país en esta generación de talentos a una edad puede ser temprana para poder seguir con este camino. Ahora, a lo que voy, y ya voy a entrar en materia, porque hemos hablado, por supuesto, de presupuesto, pero es que quiero preguntarles con reforma tributaria, muchachos. ¿Colombia necesita una reforma tributaria, Majo? Estamos hablando de un presupuesto, ojo, que tiene un hueco, que tiene una desfinanciación en este momento, según el gobierno, de 16 billones. Pero la CARF habla de 40 billones, que no hay plata, pero se necesita entonces recaudar. ¿Se necesita o no, Majo? Bueno, digamos que pues para entender el presupuesto también hay que entender cómo funciona el Estado, ¿no? A ver. Entonces, pues hay unas cosas que el gobierno dice, yo le voy a dar tantos billones a educación, a ambiente, a agricultura, a defensa, pero también hay muchas cosas que son como digamos las más importantes que se hacen a largo plazo. Es decir, por ejemplo, pensar en hacer el metro de Bogotá. Entonces, hace 10 años alguien dijo, oiga, yo creo que el gobierno debería invertir en el metro de Bogotá, pero el metro de Bogotá no se paga en un año, se paga a 10, a 15, a 20 años, entonces voy a comprometer los recursos hoy de aquí a esa ¿Eso se cantidad de llama tiempo. vigencias futuras? Entonces, eso se llama vigencias Ok. futuras. Y entonces, esa es plata que está en el presupuesto que el gobierno no puede gastar. Pero, Y entre todas esas cosas, dime. no, 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 continúa, continúa. Sí, que entre todas esas cosas de que el gobierno no puede gastar esa plata, además, por ejemplo, hay, cuando uno le da plata a los departamentos, uno al año siguiente no les puede quitar plata, tiene que darle por lo menos la misma cantidad. Entonces, hay unas rigideces en el presupuesto que uno no puede decidir como mañana quito, hoy pongo y decido ajustarme a mi presupuesto, a la plata que recibo hoy, sino que también tengo que buscar hacia adelante para poder cumplir con esas promesas que tiene el gobierno. Y entonces sí se necesita una reforma tributaria. Pues de esas, como de esas rigideces, más o menos es el 90% del presupuesto que no puede tocarse. Digamos que se necesita en el sentido estricto de la palabra no,
Creo que pueden hacer cosas sin esa reforma tributaria, pero es como la estrategia del gobierno de poder invertir más, por ejemplo, en economía popular, poder invertir en la reforma agraria, poder invertir en las rentas solidarias y en el pago de las pensiones solidarias que se aprobaron con la reforma pensional. Pensional. Vean, en nuestro WhatsApp, se lo recuerdo, 315-366-0201, ya están escribiendo, y Marlene nos dice a través de WhatsApp, el gobierno lo que debe hacer es apretarse el cinturón, porque si vemos, el 80% del presupuesto se va en gastos administrativos, es lo que tú estabas mencionando. Sí, Dejen de correcto. hacer viajes que no le aportan nada a Colombia. Andrés, ¿se necesita reforma tributaria? No. No Yo se siento necesita. que primero, antes de hacer la reforma, uno tiene que pensar en qué se está gastando el presupuesto. O sea, ya primero después de tener esa trazabilidad, es decir, ok, en esto, en este rubro se nos está yendo más porcentaje, en este más, en este menos, y es pensar, ok, ¿cómo podemos optimizar el recurso que ya tenemos sin la necesidad de estar siempre pidiendo más? O sea, porque siempre hay unos rubros que muchas veces se tienen en el olvido, se les asigna un presupuesto y no se está Y usando. no hay ejecución. Y muchas veces esos mismos rubros son los que se pueden malversar. Entonces es siempre tener como esa trazabilidad en pensar, ok, ¿cómo podemos optimizar este recurso que ya tenemos en una forma más efectiva? Pero si hay una realidad en Colombia, y no es que quiera abogar por el diablo o irme por bandos, pero si definitivamente Colombia no tiene dinero, no hay plata, porque eso dice no solo este gobierno, sino todas las orillas políticas dicen que no hay plata. ¿Cómo voy a, cómo yo gobierno, cómo yo Colombia voy a hacer para tener plata? ¿Cómo puedo hacer eso, Majo? O sea, sí. No, mentiras, Majo me dice que sí se necesita una reforma tributaria. Andrés, ¿tú qué me dijiste que no? Toca incentivar el sector privado también. No, Sector privado. sí, el sector privado, las empresas que son nuestra cabeza de la economía también, no se pueden dejar de lado. Estas economías y estas personas son las que muchas veces sacan adelante al país, sacan adelante a las personas, son las que nos brindan trabajos y son las que promueven el crecimiento o el decrecimiento de la economía. ¿Tú qué opinas, Majo? Pues yo creo, primero, en sentido estricto de la palabra, creo que no se necesita una reforma tributaria, sino que es la estrategia del gobierno para poder invertir en lo que ellos quieren, ¿no? Pero creo que sí es verdad que el sector privado pues se ha sentido como muy atacado y disminuido por las políticas de gobierno y es importante como ayudar a como a esa aceleración del sector productivo. Por ejemplo, la construcción es un sector que impulsa mucho empleo, que impulsa mucho y mueve mucho dinero en el país, pero pues que desafortunadamente hemos visto que lleva meses a la baja en sus aportes, por ejemplo, al PIB, al empleo. Entonces, pues creo que sí es algo que se ha sentido disminuido. También creo que hay cosas que valen la pena tener impuestos, como dentro de la reforma que plantea el gobierno, por ejemplo, el tema de los licores y el tema del tabaco, pues me parece que tiene sentido que esas cosas tengan impuestos, pero Ya el pues presidente también dijo claramente no a cervezas. ¿Qué fue lo que dijo? No a ujú, cervezas y no a gasolina, ¿no? a gasolina, sí, eso dijo el Ujú. ministro. Sí, Pero pues también toca esperar a ver qué pasa cuando saquen la ponencia de la reforma tributaria, porque sí, pues es que ellos estamos pueden hablando de decir algo que ni eso, siquiera se pero sabe. exacto. Yo les hago una pregunta y es que le hemos preguntado a la gente y Noticias Caracol, la pregunta del día fue precisamente en qué invertirían. Aquí me escribe E. Cortés Rubio. Dice que el gobierno debe invertir en seguridad en su último año y las preguntas o las respuestas más bien que hemos tenido a través de X, de estas redes sociales, también es eso. Vea, por ejemplo, empleo para mayores de 40 años, dice María Beatriz Moreno, que se debería invertir en eso. Se debe invertir fortaleciendo hospitales, salud, no hemos hablado de salud, por ejemplo, Luis Mario Ríos. Y así como ellos, hay más que hablan, por ejemplo, de la inversión que se necesita. ¿Qué opinan ustedes de lo que dice la gente y por supuesto de lo que están hablando del gobierno nacional, Andrés? Si bien son temas que no se deben dejar de lado como la salud, que se está repitiendo bastante, ya a Educación. nivel nosotros, los jóvenes, siento que la educación es algo que no debe dejarse de lado. Entonces eso va de lado, eso va junto, educación, trabajo. ¿Cómo hacer que los jóvenes actualmente, si ya no se está estudiando,
puedan acceder a un trabajo que sea digno, que sea formal, ya que la economía en Colombia, más del 60% recae en la informalidad. Eso ya entra a problemas para el Estado en temas de presupuesto. Sí. Por ejemplo, no se pagan de impuestos, no se están pagando, estas personas no pagan aportes a seguridad social, prestaciones sociales, todos estos factores que hacen que un trabajador pueda tener una vida más digna. Entonces es pensar en cómo invertir tanto en educación, en trabajo, en salud, todo se va alineando de la misma forma. Entonces, Y eso cambia obviamente dependiendo de cada gobierno, ¿no, Majo? O sea, cada gobierno va a tener sus Claro, pues intereses cada diferentes. gobierno tiene sus prioridades. Sí. Qué opinas de esas inversiones que dice la gente? Salud, educación, hay trabajo, salud nuevamente. Sí, o sea, creo que esos son como los rubros que más siente la gente. A final de cuentas, por ejemplo, la pregunta que hacías antes de eh, ciencia, deporte, pues es algo que sí hay que incentivar, pero pues que la gente no está sintiendo esas inversiones. Es decir, a mí me parecería muy bonito que si la gente pudiera hacer deporte y pudiera destacarse, pero una persona común y corriente no está sintiendo que la gente vaya a las Olimpiadas a que ganen un trofeo. O sea, eso a final de cuentas, pues creo que no tiene como los beneficios que tiene invertir plata en educación, invertir plata en salud, invertir plata Uy, eso en es muy vías, en polémico. Bueno, no seguridad. sé, o sea, Entonces, es difícil. me parece que es polémico, ¿no? Porque o sea, para poder tener todas esas medallas, esos trofeos, pues se necesita requerir dinero, se necesita invertir plata en eso, ¿no? Claro, sí, también. sí, pero pues no todo el mundo puede ser campeón mundial de lo que sea. Ok, Entonces, ok. pues también es difícil como cómo invertir a algo que beneficia a poquitas personas o algo que beneficia a un montón de Ustedes, personas. También creo ustedes que le... Ok, es esa es una difícil buena... dar esa balanza. O sea, invertir a algo que beneficia a más gente y no a unos pocos que están de pronto buscando inversión en algunas cosas. Es lo que entiendo. Por ejemplo, ¿ustedes le invertirían más a defensa, a armas? Claro, o sea, creo Sí. que pues el punto no es armas, el punto es seguridad para la gente. En el campo la gente pues se está sintiendo otra vez muy amenazada porque pues, los grupos armados desafortunadamente han cogido también mucha delantera eh, de que venían más o menos debilitados y otra vez se está sintiendo como eh, ese sentir de la gente de que no se sienten protegidos en sus tierras. Andrés. Sí, también junto con lo que dice Majo, es decir, ya las poblaciones en estos tipos de sectores se han marginado mucho, las Fuerzas Armadas guerrilleras han tomado mucha más fuerza y estas poblaciones ya no se sienten seguras. Entonces uno ya comienza a sentir ese llamado de ayuda por este tipo de poblaciones. Y también con esto es ver, ok, en, la inversión también es necesaria, por ejemplo, en investigación y desarrollo, que es algo que un país, si no tiene investigación, no puede avanzar económicamente. Y creo que el rubro de ciencia, de la cartera de ciencia, es Sí. muy bajito. Entonces es Sí. pensar cómo hacer que un país pueda ser económicamente mucho más estable, pueda surgir más adelante y siempre generar ese valor agregado que muchas veces es algo que nos falta a Colombia, en que nosotros siempre estamos hablando de productos de materia prima. Entonces, ¿dónde queda ese valor agregado que es el que podemos desarrollar con toda esta investigación, el desarrollo que se Ok. pueden hacer en todos estos tipos de factores? Yo necesito que ustedes me pongan en una lista de verdad. No vamos a decir, uy, es que esto. No, aquí vamos a hacer sin pelos en la lengua. En una lista, las 3 carteras y se las voy a. No, les voy a decir 5 carteras y ustedes me la van a organizar. ¿Listo? Mientras las voy nombrando, ustedes dicen: la primera, educación. La segunda, salud. Tercera, defensa. Cuarto, transporte. Y quinto, voy a poner vivienda. Salud, educación, transporte, defensa, vivienda. ¿Cómo organizarían eso? Que el primero es el que más plata debería tener para ustedes y el quinto es el que menos plata debería tener para... No, ¿sabe qué? Voy a poner ciencia. Voy a poner ciencia. 6. Voy a poner ciencia para ver qué tal. Pero Majo dijo que deporte no. Yo no sé. A ver, ¿cómo Ay, pues, organizas tú? Majo. em, bueno, no sé, creo que la primera podría ser educación, Ok. después salud, mm, digamos, sí, defensa, vivienda, transporte y ciencia. Y ya estamos hablando ahorita del desarrollo. A ver, Andrés. Entonces, viendo también ya
factores críticos anteriores, es pensar, ok, históricamente, ¿en qué se nos dio más plata? Tú seis. En primer punto, ¿cuál? Entonces, el primero yo pondría salud, Salud. luego Abajo puse pondría educación. educación, Ok. luego pondría seguridad, Ajá. ¿Están igualitas en esos tres ustedes dos? el de ciencia, luego, ¿cuál me falta? El de trabajo, No, trabajo no lo puse. Vivienda y transporte. Transporte. transporte y vivienda. O sea, dejarías debajo vivienda, tú dejarías debajo a ciencia. Es que la verdad no es fácil, ¿no? O sea, intentar entregar rubros de un dinero es diferente, pero nos queda poco tiempo con el tema de la reforma tributaria. Esto estamos hablando de que estamos traduciendo la reforma tributaria, pero le dicen ley de financiamiento. Es la misma vaina, ¿no? Sí. Sí, O sea, es lo Es mismo, un nombre solamente más que... bonito. sí, solo que con Yo me otras acuerdo palabras. que hace unos años, cuando el presidente Iván Duque propuso una reforma tributaria, hubo un estallido social. Y ahorita el presidente Gustavo Petro está proponiendo una reforma tributaria. ¿Va a pasar lo mismo? ¿La gente aguanta más impuestos? Puede que no puede que haya impuestos al tabaco, puede que pero le he hablado también de poner impuestos a comidas o alimentos o estratificación. Sí, es un tema complejo. Yo siento que en el periodo de Iván Duque, desafortunadamente, no tuvo una publicidad como muy llamativa y muchas veces los jóvenes no estuvieron de acuerdo con todas las propuestas que se hicieron. Pero siento que con este gobierno, los jóvenes, más que todo, no siento que haya ese estallido social que hubo como... Pero los jóvenes apoyarían una reforma tributaria del presidente Petro. No creo. Yo creo que hay que entender que las reformas también eran distintas, ¿no? O sea, no estamos hablando de que es la misma reforma de 2019-20 que la que estamos viendo ahorita. Entonces también creo que eso es como clave para entender por qué no se ha generado tanto como revuelto social con esta reforma como si lo hubo en ese momento. ¿Y tú crees que los jóvenes apoyarían una reforma tributaria del presidente? Tal vez no, creo que en general pues toca mucho a las personas, toca mucho a las personas naturales, por ejemplo, las personas que trabajan en la retención a la fuente, el pago de impuestos de renta, creo que eso es algo que toca a la gente y que no va a estar de acuerdo, pero no es algo tan sensible como era la de Duque en su momento, que buscaba, por ejemplo, quitarle las excepciones tributarias a la canasta familiar, entonces eso Sí. es ponerle el IVA del 19% a toda la comida. Hoy eso no, pues no va a pasar con la reforma, a pesar de que pues nadie quiere una reforma tributaria. Igual estamos hablando, por supuesto, de una reforma que no sabemos los puntos. Hemos visto o se ha esbozado algunas ideas, pero lo que sí es cierto es que ya quedó un presupuesto de 547 billones de pesos con distribuciones principalmente a diferentes carteras. Está educación, está salud, está también defensa, los tres que ustedes estaban poniendo también al principio, y ciencia, deporte, cultura sí están abajo de las carteras, incluso mini igualdad está por encima de estas carteras, pero yo creo que eso es otro programa para hablar sobre la función Sí. que puede tener este ministerio, el Ministerio de la Igualdad. Oigan, se nos está acabando el tiempo, me queda un minutico. Majo, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio y que no le metan cuento. No, Juan, muchas gracias y a ti también, Andrés, por esta conversación tan interesante sobre el presupuesto. Y métale al deporte, hombre, que usted también necesita meterle plata al deporte. Andrés, gracias por estar aquí. Gracias, Juan, y gracias a ustedes por esta invitación. Pues vamos a ver a ustedes, muchísimas gracias por este espacio de aquí a que no le metan cuento. Ya saben, nos encontramos todos los días. Síganos a través de YouTube, en Ditu y por supuesto también en todas nuestras redes sociales. Chao, hasta la próxima.